ChatGPT ha creado un negocio en sí mismo. O sea, hay gente que está pagando, como yo, $25 al mes por algo que no pagaba. Oracle, Nvidia, Google, Meta, tiene fundamentales de facturación reales. Y no olvidemos que hay una carrera ahora de inversión, no para una irrealidad, para un mercado que existe de la IA y que va a crecer, y la inversión está hecha para ver quién va a ganar. Pero que ese mercado existe y que va a seguir creciendo, o sea, eso no me cabe la menor duda. Entonces, como concepto general, burbuja de la IA, y ahí mi respuesta, no. Somos ahora mismo, a nivel tecnológico, ciudadanos de segunda. Hay funcionalidades de las grandes tecnológicas que no se desarrollan en Europa principalmente, y en otros mercados se hacen porque hay que esperar a la regulación europea o a que se adapten. ¿Cuánta regulación hay en Europa en las finanzas? ¿Cuánto hay regulación para la inversión? ¿Cuánto, uy, pobre, tal, hay que regular más para que el inversor? Bueno, no, el inversor lo que tiene que es formarse. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks. Esta vez queríamos traeros un tema que sabemos que está en boca de todos. ¿Hay o no hay una burbuja en la inteligencia artificial? Pues bien, de todo ello y mucho más, también vamos a hablar de si tiene sentido esto de invertir utilizando inteligencia artificial. Ya digo, vamos a hablar con un experto en la materia, como es el caso de Rafael Tamames. Rafael, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Ya digo que es un tema, yo suelo hablarlo bastante con amigos, compañeros y demás, el tema de preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿cómo invierto? Ahora te preguntaré si esto es buena o mala idea, pero bueno, antes de nada, antes de ir con los temas que nos atañen el tema de la inteligencia artificial, bueno, primero de todo, lo que vamos a hablar aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión, ya esto ya lo conocéis, ya lo sabéis, pero bueno, siempre está bien recordarlo. Y lo segundo, me gustaría saber quién tengo al frente, quién es Rafael Tamames, que tengo aquí, es presidente y fundador de Vivid Vision, pero me consta que también hace muchas otras cosas. Bueno, hago muchas cosas porque hay que entretenerse. Yo soy el menor de 10 hermanos y algo tenía que hacer para destacarme. Entonces, bueno, yo soy emprendedor sobre todo. He creado 6 compañías, he vendido 4, 2 de ellas a 2 multinacionales. He creado más de 1.500 empleos en ya más de 3 continentes en estos últimos años. Y bueno, pues por como me aburro, ¿no? Y tengo que destacar, pues he escrito 2 libros. Uno sobre robótica y el mundo del trabajo y el último sobre inteligencia artificial y en el impacto que está teniendo en los negocios. Claro, tú has visto, llevas unos cuantos años en este mundo y has visto este proceso que hemos ido viendo de la inteligencia artificial, que de verdad que nos ha arrollado a todos. Sinceramente era algo que parecía como una rareza hace 3 años y ahora no podemos vivir sin ella. Realmente, entonces, cuando un problema que o al menos de concepción, y a veces me pasa a mí también, y es normal pensar en ello, que pensamos en la inteligencia artificial como máquinas que tienen vida, como máquinas que son pensantes, que tú les preguntas algo y saben, como que parece que saben lo que dice, que tienen conciencia. ¿Cómo explicarías realmente qué hace un modelo de lenguaje? ¿Qué hay bajo el capó? Bueno, lo primero que nos pasa a todos, y todos vivimos en sociedad, es que tenemos una imagen de la inteligencia artificial basada en las películas y en las series de televisión, ¿no? Yo de pequeño vi Terminator 2, lamentablemente hace unos meses he visto la última película de Misión Imposible, hago spoiler, os las podéis ahorrar, que es que una inteligencia artificial va a dominar el mundo y Tom Cruise nos salva de ella. Entonces, la inteligencia artificial no es más que un nombre que se ha puesto para denominar algo, pero bueno, no es inteligencia, o sea, no es una inteligencia per se. Los neurocientíficos dicen que no sabemos ni el 2 ni el 3% de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, lo que es esto es, como dice una persona que he entrevistado en el libro, es estadística con esteroides, ¿no? Al final los modelos de lenguaje tratan sobre probabilística y estadística y es donde trabajan, es procesar de una manera rápida un montón de información y tirar datos con la mayor probabilidad posible. Comentas que sí es cierto que tenemos como esa visión de la inteligencia artificial de película, también hay unos miedos infundados respecto a esa visión que tenemos de la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que son esos típicos miedos que tiene la gente de... A mí me surge pensar, nos va a quitar el trabajo, que es el principal. Claro, al final hay 3 cosas que sobre todo los que vivimos en sociedades democráticas, que está bien, pero tenemos una falencia, es nos va a quitar el trabajo y nos va a controlar, ¿no? Es decir, el fanatismo del control. Entonces, el tema del trabajo es infundado, como ha pasado en todas las revoluciones industriales. Lo único que el miedo es libre y es humano. O sea, todos sentimos miedo ante algo novedoso.
y diferente. Y sobre todo tenemos miedo, el ser humano, ante lo desconocido. Pero como os pasa a vosotros en Finec, ¿no? O sea, vosotros abrís el conocimiento para que la gente no tenga miedo a las finanzas y a la inversión, ¿no? Entonces, cuando uno conoce, deja de tener miedo, ¿no? Entonces, la parte del empleo tiene que ver con una transformación y un miedo a algo que desconocemos, pero que es positivo. Está en todas las estadísticas, o sea, es totalmente fáctico. O sea, se genera mucho más trabajo con todas las revoluciones digitales. Y en la otra parte tiene que ver con lo del control, ¿no? Es decir, como que va a haber una inteligencia artificial que nos domine, unas dictaduras. Todo, sí. Bueno, tenemos dictaduras sin inteligencia artificial en el mundo, lamentablemente. No necesitaba inteligencia artificial. Entonces, yo diría que hay muchas más preocupaciones reales que lo que nos imaginamos en el cerebro que no va a ocurrir. Y al revés, ¿hay algo que tú, como experto, veas que la inteligencia artificial sí que puede, pues eso, traernos un cambio sustancial en nuestra manera de vivir y que la gente pues igual no se esté dando cuenta tanto? Sí, para mí sí es un impacto como lo que es Internet, pero no sé, multiplicado por 1.000.000, ¿no? Es decir, ahora mismo con los smartphones, ahora mismo tú que tienes una tablet, es decir, toda esa transformación, si la viviéramos hace 25 años, nos parecía una cosa loca, ¿no? O tener un podcast, ¿no? No lo vemos ahora como normal, o sea, lo asumimos. ¿Por qué? Porque se ha hecho de manera gradual. La transformación de inteligencia artificial está siendo tan grande y no la vemos porque no va a ser tan gradual, pero dentro de 20 años nos parecerá lo más normal del mundo. O sea, porque al final el ser humano se tiene que acostumbrar a cosas, ¿no? Es decir, nadie pensaba que íbamos a estar colgados de un smartphone o que lo íbamos a necesitar para tantas cosas en nuestra vida. La inteligencia artificial viene para ayudarnos y apoyarnos en muchas funciones de la vida. Un copiloto en todas las reglas. Claro, en esa pata de ser el copiloto de nuestras vidas, también está integrándose en muchas de las decisiones que tomamos, en este caso, las que nos atañen en este podcast, que son las decisiones financieras. Ya digo, cada vez veo más a mi alrededor frases como, pues, lo he consultado con ChatGPT y me ha dicho que tengo que invertir en esto, que cuidado. Y a lo mejor sí que por perfil tendría sentido que esa persona invirtiera ahí, o al revés, que le está animando a invertir en unas cosas que no debía. Entonces, el problema aquí que veo yo es que los modelos generativos son como muy convincentes, o sea, que te dan una respuesta que parece que sabe lo que hay un asesor financiero detrás, que sabe lo que te está diciendo, y son muy convincentes y a lo mejor les apretas un poquito y ya te están diciendo exactamente lo contrario. Entonces, ¿qué peligro hay en esta autoridad aparente? Porque hay gente que ya le está dando una autoridad per se. Claro, yo voy a la metáfora anterior, que yo creo que nos podemos sentir todos, conocidos en esto, que es lo que pasa con Google, ¿no? Y Kahneman lo ha estudiado en sus libros, ¿no? Google consiguió, no fue el primer buscador, consiguió para todos nosotros que lo que tú buscabas, considerabas que esa primera página de resultados eran los mejores resultados que podría haber para un tema, ¿no? Entonces ahora mismo no es cuestionable. Diciendo, oye, es peligroso que cuando busques algo en Google, tú creas. Kahneman lo estudió como diciendo, hay tanta información en el mundo que, o sea, me da mucha pereza buscar si entre los 100 resultados estos son los 10 mejores. Voy a confiar, aunque solo sea por acortarme todo el trabajo que tengo que hacer para buscar esos 100 resultados, y voy a creer que estos son los 10 mejores. Con ChatGPT está pasando lo mismo, que es que las personas, por un nivel de pereza, diciendo, bueno, a ver, tengo que asumir, revisar tantos informes, tantos ficheros, le voy a dar un voto de confianza a ChatGPT de lo que está pensando es lo mejor para mí. Incluso sabiendo que puede haber... Claro, ahí por el camino, porque el ser humano no es tonto, es decir, lo estoy haciendo por pereza, por vagueza, por un tema de optimizar mi tiempo. Pero ahí es donde viene la formación y donde vienen elementos o plataformas como la vuestra. Es decir, por mucho que ChatGPT cada vez haga las cosas mejor, al final no deja de beber de datos que son públicos, que pueden ser errados o no, y que no todos los cálculos que hace tienen por qué ser ciertos. Entonces ahí tiene que ver la revisión también. Entonces tiene que ver la calidad del dato, tiene que ver nuestra conciencia crítica y no ser tontos. O sea, es decir, cuando nosotros buscamos en Google, cuando buscas también o compras algo, no compras lo primero que te pone Amazon o lo primero que te pone Google. O no deberías. Y si lo haces, mal por ti. Entonces luego es donde vienen los lloros, ¿no? Como tú anunciabas al principio del podcast, lo de aquí no hay recomendaciones de inversión, rentabilidades, ¿no? Como se dice, ¿no? Rentabilidades pasadas no aseguran. Pues si no hay esa pequeña formación,
y te dejas guiar por ChatGPT para lo primero que te ponga de inversión, pues yo creo que estás jugando un poco a la lotería, ¿no? Esto, hay una tendencia creciente realmente de pedirle a la IA recomendaciones de inversión como si fuera un asesor financiero. Es verdad que hay veces que pues bueno, tiene su programación y a veces pues atina en decirte yo no sé de esto. Pero a la que le tuerces un poquito la pregunta, igual sí que se escapa y te dice, pues estos son los mejores fondos, no sé qué. Por cierto, si alguna vez busquéis en ChatGPT, igual nos encontréis a nosotros en los enlacitos que hay abajo. O sea que esto también puede, bebe entre otras fuentes, de Finet. Entonces no sé si, imagino esto tiene que ser esto es un problema, realmente. No sé si, o no es un problema, o un problema, no sé si con una solución ahora mismo aparente que no sea limitar a la IA. No sé, ¿cómo lo ves tú? No. Eso sería lo último, ¿no? Eso es estatismo y eso es regulación y legislación. Yo estoy, en el libro lo hablo, yo estoy totalmente en contra. Vale. Respeto, por supuesto, que haya otras opiniones, solo faltaba. Estamos en democracia, pero eso es coartar la libertad. Lo que tenemos es que procurar formarnos y tener conciencias críticas y ser ciudadanos libres que toman decisiones libres. Yo no me considero muy mayor, pero hace muchísimos años había un canal que se llamaba Expansión Televisión. Y hablaba de warrants, de Société Générale, y hablaban de los put, de los call. No sé, yo lo veía muchas veces y ni me enteraba. O sea, me lo contaban, etcétera. ¿Eso era mala información? ¿No era buena información? Bueno, lo que uno tendría que es formarse para entender bien lo que me estaban contando esa gente de Société Générale en los programas de Expansión Televisión, ¿no? Y eso era hace muchos años. ChatGPT no es el problema. O sea, el problema es nuestra conciencia crítica. Es decir, de la formación, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a invertir, algo te tendrás que formar. O sea, ChatGPT no lo va a hacer por ti. ChatGPT no lo va a hacer por ti, pero es verdad que yo sí que me ha salido algún anuncio o algún, bueno, visto por algún sitio, algún curso de invertir solo con inteligencia artificial, que hay gente que ya incluso que está montando pues sistemas de inversión con IA. ¿Esto es fiable? O sea, ¿esto se puede hacer? ¿Se puede montar solo un sistema de inversión con inteligencia artificial? Bueno, a ver, no sé concretamente al curso que te estás refiriendo, pero digo que caraduras ha habido siempre. Que uno se apoye en la inteligencia artificial como herramienta para calcular balances, para analizar informes de empresa, para hacer un trabajo que antes o era imposible o te costaría horas. Si a eso se le considera un curso para invertir, bueno, es que depende de lo que te estén diciendo. O sea, vuelvo a lo mismo. Si la IA se está utilizando como una herramienta para analizar inversiones o datos, ¿no? Que las inversiones tienen que ver mucho con datos, informes, etcétera, pues será bueno porque a lo mejor te enseña a utilizar una herramienta. Pero la conciencia de invertir, o sea, ChatGPT como Google no va a invertir por ti. O sea, es decir, la decisión es tuya en base a los datos que tengas. Pero si es procesamiento de datos e investigación, pues bueno, es un apoyo más como el que te lo hace un analista. Claro, es verdad que por un lado está ese apoyo y por otro lado estaría ese punto más que sería tomar la decisión en base a esos datos. Que Claro. eso también es capaz de hacerlo, pero claro, no sé si eso tiene algún riesgo o tendría un sentido un sistema así. No, lo que tiene es el riesgo lo va a tener si uno no tiene conciencia crítica de analizar esos datos que te da. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Sí. Y yo le pregunto, oye, ¿quiénes son los 10 mayores goleadores del Real Madrid de la historia? Yo puedo creerme lo que me da ChatGPT o retarle y decirle, no, yo creo que te has equivocado, que aquí falta Raúl o falta Sanchís. Ah, perdón, que estoy tomando... Bueno, es que la IA se equivoca. Entonces, si tú no tienes... Yo, por ejemplo, tengo ese conocimiento futbolístico. Si no tienes esa conciencia, dirás, bueno, pues habrá gente, Rafa, pues que se lo crea. Bueno, pues en eso está ya la conciencia de cada persona, la libertad individual. Que es que eso es lo que tenemos que pensar. O sea, tú abogarías más por personas que se dieran cuenta de cuando está... tener esa mínima formación para saber cuándo. Pero es que esa es la formación, ¿no? Y entiendo que en Finet trabajáis mucho y sois parte esencial de un sistema de que lo que busca es que la gente que tome decisiones informadas, ¿no? Es decir, al final la transparencia y la información es fundamental en cualquier proceso de la vida. Pues ya digo, la verdad que es un punto y a mí me ha sorprendido algunas veces que gente que la tiene, digo, hasta la decisión final, que ellos no se montan en el sistema y a mí me parece como, bueno... Es como a nivel financiero, como cuando pasan las estafas cripto, ¿no? Con monedas, etcétera, demonizar el cripto o el Bitcoin. Lo que nunca va a acabar es el ser humano que crea que invierte €1 y puede ganar 1.000.000. No, y que es fácil, ¿no? Pero
Pero eso uno dice, joder, ¿cómo pasa el tiempo y la gente sigue siendo tan pardillo de invertir en cosas que no tienen ni pies ni cabeza? Bueno, pues sigue pasando, pero eso está en la formación y la conciencia de cada uno. Y por ejemplo, así rápido he visto gente que le cargaba documentos enteros de decisiones que ha tomado Warren Buffett, que es uno de los inversores más grandes de todos los tiempos. Warren Buffett decidió así, 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 así. Las próximas me las decides tú así también. Bueno, pero es que ¿Esto tiene sentido? Yo lo creo que tiene sentido para formarte, para informarte, para hacer cálculos, pero vamos al dato, ¿no? Es decir, todo lo que le está subiendo Warren Buffett realmente es como invirtió Warren Buffett, los datos son ciertos, uno sabe... O sea, porque Warren Buffett es como un poco el icono en vuestro, ¿no? O sea, en vuestro sector. Uno de ellos. Uno de ellos, ¿no? Y diciendo, ¿cuánto de lo que dice Warren Buffett y de lo que hace es totalmente cierto? Me refiero no porque mientas. Es decir, pues a lo mejor había estrategias de inversión que no comunicaba o olfatos que tenía que no comunicaba, ¿no? Esto de lo de copiar las carteras, ¿no? Es decir, al final, bueno, yo sigo a este inversor. Bueno, pues eso depende. Hay gente que invierte en base a, por ejemplo, yo conozco a Paramés, ¿no? Es un señor que tiene sus fieles y le conozco porque es buen liberal como yo. Bueno, y si hay gente que confía en su criterio y en su olfato, pues genial, pero que en conciencia de que te estás fiando de otra persona. Ya digo, esto es uno de los temas, los dos grandes temas que tenemos con la inteligencia artificial. Aquí Infinito, uno de ellos sería esto. El otro es el run que estamos viendo en los mercados y entre los inversores con el tema de la inteligencia artificial y de la posible sobrecapacidad en la que se estaría invirtiendo para tener esa carrera que estamos viendo todos, de todas las empresas pues invirtiendo ahí. La pregunta que te hago es la más simple y sencilla. ¿Hay burbuja con la inteligencia artificial ahora mismo? Pues te voy a responder, pero antes de responderte voy a explicarlo bien. Venga. Es la burbuja de las .com, y ayer me lo recordaba un economista como Daniel Lacalle, había un fraude que hubo en Enron y en WorldCom, ¿no? Entonces hubo unos fraudes financieros, o sea, fraudes que lo bueno que tenemos en Estados Unidos es que la SEC y en esas cosas no se anda con tonterías. Es decir, que investiga y la gente va a la cárcel. Entonces, las burbujas, y hay economistas que saben mucho más, se forman cuando hay indicios de fraude sobre los números que salen. Ahora mismo la inteligencia artificial, una cosa es que uno considere que la acción de Nvidia es cara o barata. Esa es una decisión totalmente subjetiva. O sea, y libre. Y uno puede tener razón y otro no. Yo ahí ni entro si está cara o barata Nvidia. Pero que Nvidia es una empresa que tiene sus fundamentales y su deuda totalmente transparente, con una deuda reducida, unas facturaciones reales. O sea, el problema que pasaba hace años, que le afectó mucho el fraude de estas dos empresas, pero lo que pasaba con las empresas de .com es que tenían expectativas de facturación futura que no correlacionaban con lo que luego pasó. Pero es que ahora mismo Oracle, Nvidia, Google, Meta, tiene fundamentales de facturación reales. O sea, ChatGPT factura a día de hoy. Luego veremos la corrección que hay sobre la acción, etc. Pero le pasó igual a Google. Es decir, Google cuando salió a bolsa, no sé si ya tenía números negros o no, pero es que la cantidad ingente que hay que hacer en tecnología de inversión para luego ganar el dinero que ganan estas empresas es brutal. Y no olvidemos que hay una carrera ahora de inversión no para una irrealidad, para un mercado que existe de la IA y que va a crecer, y la inversión está hecha para ver quién va a ganar. Por eso digo, yo no entro si este valor va a ser el definitivo, el bueno, el malo, o si es caro o barato. Pero que ese mercado existe y que va a seguir creciendo, o sea, eso no me cabe la menor duda. Entonces, como concepto general, burbuja de la IA, y ahí mi respuesta, no. Que haya empresas que se desinflen o no, porque no tienen productos que los vaya a elegir el mercado, o que haya en el Venture Capital, ya sea americano o global, empresas que poco tienen que ver con la IA, pero que digan, bueno, yo también tengo un poco de IA e inflen sus valoraciones, puede haber ciertas correcciones. Pero en lo que es los grandes, las Big Tech, los números están ahí. O sea, y yo creo que vuelvo a lo mismo, que hay que diferenciar los fundamentales de la empresa, lo que facturan, las realidades. O sea, los centros de datos no son ficticios. Y luego ya, como inversores, ¿no? Y estamos aquí en un lugar de inversión,
pues si te parece caro o barato una acción, pues bueno, eso ya está en la libertad de cada inversor. O sea, que crees que hay negocio para sustentar, en los próximos años, para sustentar esta inversión que están haciendo. Por supuesto, porque la tecnología y los últimos premios Nobel de Economía que han hablado de la destrucción creativa, que ya hablabas un Peter, tiene dos derivadas. Se crean nuevos mercados, es decir, Google no existía un mercado de la publicidad en búsqueda. O sea, no existía. O sea, no canibalizó otro, sino, y ahora voy a la segunda parte, creó uno nuevo. Un mercado nuevo, un monopolio creativo, que yo creo mucho en eso. No un monopolio que se lo duele un Estado, etc. Creó un negocio en sí mismo. ChatGPT ha creado un negocio en sí mismo. O sea, hay gente que está pagando, como yo, $25 al mes por algo que no pagaba. No es sustitutivo a otra cosa, no había otra cosa que pagar, ¿vale? Otra cosa, como pasó con Google, es que los medios de comunicación y las agencias de publicidad se han reducido estos años. Claro, porque parte de la tarta publicitaria también se la ha quedado. Pero ha hecho eso, ha creado un mercado nuevo mucho más grande, una necesidad más grande, y luego con un mercado que no ha sabido transformarse, se lo ha quedado también en parte. Y eso es lo que le va a pasar a la IA. Está creando algo nuevo y encima otras empresas que no se adapten se las van a acabar comiendo. O sea, de hardware y de software. O sea, eso está clarísimo. Por eso Oracle, que venía de ser una empresa de base de datos, Larry Ellison, con sus 81 añazos, ha apostado estos años por centro de datos, por infraestructura, por IA, porque sabía que si no, se lo iban a comer los demás. Claro, no sé cuánto de esa inversión es realmente convencimiento y proyecto, y cuánto es eso que dices tú de si no lo hago, lo que está claro es que si no lo hago me voy a quedar atrás, y si lo hago puedo tener una posibilidad. Pero esa posibilidad, claro, depende. Hombre, hay empresas, evidentemente, pues que sí que tiene cierto sentido ver que van a estar aquí dentro de 10 años. Pero hay otras que están, digamos, invirtiendo fuerte y a lo mejor no son las ganadoras. Bueno, pero eso es el juego, pero eso no es una burbuja. O sea, esto es como el mercado de los coches eléctricos va a crecer, tiene pinta, ¿no? Puede ser que Toyota con otra tecnología, no soy un experto en autos. Otra cosa es qué marcas se lo llevarán las chinas, habrá un compendio entre chinas, europeas, americanas, bueno, pero que el mercado existe y que hay consumidores para ello. Entonces, eso es lo que yo trato de explicar. El mercado de la nube, el mercado de la IA, el mercado empresarial, el mercado de consumo existe. Otra cosa es si lo ganan unos u otros, pero eso es parte de la salsa de esto, ¿no? ¿Y qué sectores, si quiere algún nombre de una empresa? Ya siempre recomendamos, no recomendación de inversión, pero siempre como idea, pues oye, podría estar bien. Sectores que ves con más potencial de crecimiento real gracias a la IA y cuáles podrían estar también más sobrecalentados, que sería la otra parte. Bueno, igual, no hay recomendaciones de inversión y yo luego lo comentaré si queréis cómo invierto yo. Yo no invierto en valores independientes, es decir, siempre invierto en fondos o con expertos. Lo que está claro que en estos 2-3 años donde se está jugando una gran batalla es en la infraestructura, es decir, en el hardware. No es que el software no vaya a crecer, sino que va a haber muchos jugadores en el software. O sea, va a estar mucho más diversificado. La pelea va a ser muy grande, pero en el hardware es grandes cantidades de dinero, no tantos jugadores y empresas no tan sexys. Es decir, que un centro de datos a un inversor o los periódicos puede decir, un centro de datos, una infraestructura a base de datos. Bueno, Oracle sí va cumpliendo sus previsiones y las va cumpliendo, o sea, va a ser ya era un empresón, va a ser un empresón, sobre todo porque se está centrando mucho en infraestructura, o sea, en tener unas cañerías donde vaya la IA de una manera rápida y se despliegue de una manera enorme, ¿no? Entonces, la parte de software, yo creo que hay mucha más intensidad porque estamos siendo usuarios de ella. O sea, el consumidor utiliza Perplexity, utiliza ChatGPT, utiliza el Copilot de Microsoft, etcétera. Pero a veces veo los analistas financieros así profundos, no, porque lo ven, pero digo, para el inversor de a pie, creo que la infraestructura no la considera tan sexy. Y digo, está esa parte de la infraestructura que comentas. ¿Hay algún sector que digas con la IA
puede perder? O sea, ¿cuáles serían los sectores, en este caso, ganadores y perdedores? Más allá incluso de la tecnología, porque puede haber algún sector que se nos escape o que pensemos que la IA no le afecta y si no la implementa, pues a lo mejor se queda atrás. O no sé si ves algún sector. Sí, hay uno, vuelvo a lo mismo, que esto no sirva como recomendación de inversión, lo volvemos a hacer el disclaimer, es yo vengo de un sector que son los servicios profesionales y los de integración tecnológica. Yo creo que ahí va a haber un cambio radical, ¿no? Y eso yo creo que no sé si el Wall Street Journal, Financial Times, hablaba de los resultados de Accenture que siguen mejorando, etcétera. Todo lo que son empresas de call center, de outsourcing, de BPO, muy intensivas en personas, etcétera. Es un desplome también, igual que la infraestructura, que la gente no acaba de ver, pero que va a pasar, o sea, se va a ser un desplome como el de los periódicos, como el de los medios de comunicación. Entonces, hemos visto en pandemia esas empresas de BPO, etcétera, grandes, que vuelvo a lo mismo, van a seguir siendo necesarias, pero no sé si van a tener esos precios de acción o esos tamaños. Uh-huh. Y esto, a nivel sectores, a nivel geografías, no sé si... Bueno, tengo la sensación, mucha gente tiene la sensación de que Europa se está perdiendo algo aquí. Se está perdiendo la batalla. Tenemos a Estados Unidos con las grandes tecnológicas. En Europa no tenemos ninguna gran tecnológica, bueno, más allá de ASML, pero en China están haciendo también su parte. No sé, ¿esta sensación es real? ¿Tiene sentido? ¿Estamos bien posicionados para competir aquí o no? Bueno, es una súper pregunta. No sé si luego va a haber postproducción y va a haber así que se pueden poner flechas como importante, urgente. Bueno, Europa no tiene, sobre todo los ciudadanos, es increíble el sentido de urgencia. No es que estamos perdiendo la batalla, la tenemos perdida. O sea, el tema es si podemos sobrevivir y no ahogarnos y morirnos. Tenemos un pensamiento transideológico súper estatista, de que hay que regular, de a ver qué va a salir en ChatGPT, etcétera. Y que no lo digo como crítica, me estás preguntando, oye, y esto a lo mejor vamos a tener, o sea, que si ChatGPT habla de finanzas, a lo mejor hay que regularlo, etcétera. Bueno, pues si acabamos regulando todas estas cosas, pues ChatGPT acabará no estando en Europa. Y como ha pasado con los AirPods, que no sé si sabes, ahora se está intentando cambiar, en el único territorio donde no iba a estar la traducción simultánea de idioma, que era una funcionalidad que tenía de software los AirPods nuevos, iba a ser en Europa por nuestra legislación. Entonces, un africano, un asiático, un norteamericano y un latinoamericano iban a tener AirPods con una funcionalidad que los europeos no íbamos a tener. Ahora se está viendo a ver cómo se puede solucionar eso, pero es que tenemos una legislación que está hecha por nuestros propios enemigos. O sea, hasta empiezo a pensarlo. Que potencias extranjeras están en la Comisión Europea o la Unión Europea y en nuestros gobiernos machacándonos. Porque es que no hay manera de crear innovación en este continente. O sea, los chinos no paran de innovar y de producir, los americanos igual. Entonces, si no somos conscientes de que nuestros derechos están bien, pero que no pueden estar por encima de la innovación, pues seguiremos condenados a ser ciudadanos de segunda. Somos ahora mismo, a nivel tecnológico, ciudadanos de segunda. Hay funcionalidades de las grandes tecnológicas que no se desarrollan en Europa principalmente y en otros mercados se hacen porque hay que esperar a la regulación europea o a que se adapten. Y entonces me parece algo increíble. Es como los que vivimos eso de que se estrenaba una película en Estados Unidos y luego al año, a los 6 meses se estrenaba en España, ¿no? Pues estamos viviendo un desfase tecnológico que lo único que hace es perjudicarnos de una manera brutal. Lo único es verdad que yo tengo la sensación de, claro, que con la IA, como comentas tú, si regulamos demasiado estamos frenando la innovación. Y si regulamos poco, igual no sé si hay ciertos peligros o no sé en este punto, cómo encontrar ese punto intermedio con una tecnología que al final pues es que lleva 3 años con nosotros o 4, que va tan rápido. Yo soy libertario a más no poder, pero soy una persona pragmática de que vivo en sociedad con personas que no piensan como yo. Hagamos lo que a otros países le funciona bien, ¿vale? Si yo no digo que tenemos que ser libertarios todos. En Estados Unidos yo no creo que la gente tenga menos derechos que nosotros o no tenga una justicia. O sea, seguro que habrá cosas mejores, peores en los continentes, pero en innovación, pero bueno, o sea, que son seres humanos como nosotros. O sea, digo que ¿por qué no podemos ser Singapur? ¿Por qué no podemos ser Estados Unidos? Pero sí,
nosotros en Europa no somos ni más tontos ni más listos que nadie. Si es que se demuestra, si tenemos un talento brutal, pero tenemos una pila de legislación, que eso es lo que... Cuando la gente escucha esto, dirá, bueno, tal, pues, está bien porque hay que regular nuestros derechos, proteger a nuestros... Pero si luego es falso, es una falsa sensación de seguridad, que no hay nada, o sea, no hay regulación o legislación que frene los malos usos de la tecnología. Es que no se acaba de entender. Los malos usos son del ser humano y van a seguir existiendo, da igual la legislación que le pongas. Lo importante es tener una buena justicia y que se siga innovando. Es decir, cuando se ponen casos paradigmáticos en los medios, sobre todo en España, se ha suicidado un chico en Estados Unidos por ChatGPT. Bueno, pues mal, yo soy padre de familia, pues no me hace ni puñetera gracia. Si hubiera suicidado de otra manera, ¿es ChatGPT el problema? ¿Por qué ha pasado ese caso? ¿Se tiene que legislar para que nos quedemos sin innovación? Bueno, pues yo creo que esos debates, como estamos en Europa, siempre hablando del sexo de los ángeles, pues al final no innovamos. La verdad es que es un tema que excede este humilde podcast. O sea, podríamos aquí tener 3 o 4 horas de charla. Pero digo que conecta también, como os pasa a vosotros con las finanzas, ¿no? Es decir, ¿cuánta regulación hay en Europa en las finanzas? ¿Cuánto hay regulación para la inversión? ¿Cuánto, uy, pobre, tal, hay que regular más para que el inversor... Bueno, no, el inversor lo que tiene que es formarse. No, tiene que estar ahí un Estado controlando tus malos usos de la inversión. Pues ya digo, que es un debate apasionante, que estaríamos aquí horas, pero te tengo que aterrizar un par de preguntas más al final. La penúltima pregunta sería, errores que tú ves que cometen las empresas a la hora de, pues, integrar inteligencia artificial en sus procesos. No sé si hay algo que nos cueste entender de la tecnología que veas tú, que digas que por ahí no va. Bueno, pues mira, yo lo he escuchado últimamente, primero de Gartner, el último informe de Gartner sobre el estado de la IA en 2025, y del director general de Oracle el otro día en una charla, que es la calidad del dato, ¿no? Es decir, empezar a hacer IA sin tener datos depurados, o sea, empezar a hacer tratamiento y procesamiento de datos, que como comentábamos antes, no deja de ser eso la IA, es procesamiento masivo de datos con una estadística muy grande. Ese es el primer paso. O sea, si tenemos las bases de datos y el contenido nuestro bien preparado para que conecte con la IA. Y ese es uno de los principales problemas que se están teniendo empresarialmente, ¿no? Y luego la construcción de una serie de pilotos que escalen, ¿no? Tanto Gartner como McKinsey lo está hablando, es decir, solo el 30% de las iniciativas de IA empresariales actualmente están siendo EBITDA positiva, ¿no? Para las compañías, ¿no? Eso quiere decir que un 70% no. Entonces, se están haciendo mal esos pilotos porque no se están consiguiendo escalar, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal, o sea, como base, tiene que ver con la pureza del dato. Genial. Y ya las últimas preguntas que nos vamos a hacer. Bueno, al ser un podcast de inversiones, quiero preguntarte, no sé si, imagino que eres inversor, inviertes, sí. Tienes... lo primero, pues, si como inversor, ¿cuál sería ese consejo que le darías a alguien, pues, que tiene ciertas dudas ahora mismo, que sabe que tiene que hacer algo con su dinero porque si no se lo come la inflación, pero no sabe por dónde tirar? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, pues vamos a poner el disclaimer, ¿no? Como una foto. Recomendaciones, ¿no? Ha quedado muy claro. Rentabilidades pasadas, ¿no? Porque hay que ponerlo ahí por si hay cortes luego y nos hacen ahí un... No, a ver, la primera recomendación de vida como inversor es que yo empecé a invertir muy tarde. Entonces, que a la gente joven que invierta. Por supuesto que se forme. Lo primero, que se forme. Que sepa lo que es un tipo de interés, que sepa lo que es una hipoteca, que sepa lo que son los mercados financieros. Es decir, no tienes que tener el test MITFI o como se llame, sino que hay literatura y libros y plataformas como la vuestra para formaros. Yo creo que es fundamental. Que el inversor joven invierta cuanto antes. Que piense que su jubilación la tiene que crear él, no la tiene que crear el Estado, en base a lo que invierte. Y luego dar recomendaciones de cómo yo estoy invirtiendo es complicado porque cada uno tiene sus sesgos. Yo intento, lo máximo posible, intentar no tener el sesgo español del inmobiliario. O sea, intentar que no toda mi inversión, o sea, intentar trabajar sobre ese cerebro español que tengo, que como mucho el 50% de mi patrimonio de inversión esté en inmobiliario. Como es verdad que no lo podemos evitar, es una cosa... Claro, pero
también lo podemos evitar porque al final es un círculo muy vicioso donde es verdad que las rentabilidades son reales. Es decir, que como todo el mundo invierte en lo mismo y el 90% está invirtiendo en lo mismo y hay una escasez de vivienda, pues es verdad, no es una burbuja inmobiliaria. Bueno, pero si es que las rentabilidades de los alquileres, de los trasteros, es que es verdad. O sea, y el valor de las casas se sigue construyendo porque también es un círculo vicioso que es que nadie quiere que esto baje, porque es que está el 90% del país invertido en ello, ¿no? Entonces, aunque quisiera llevarlo todo a no inmobiliario, vivir de alquiler, etcétera, me cuesta. Y lo otro, trabajar en gran parte una renta variable a largo plazo para lo que son, y con expertos, para fondos para el futuro, para tener tu hucha. Y luego tener un pequeño dinero, no digo para perderlo, sino pues que hay oportunidades como el Bitcoin, como a lo mejor algunas acciones de algunas empresas que te gusten más. Pero ese tipo de decisiones más personales, yo no las haría con un dinero que es importante para mí. Claro. O sea, eso lo recordamos aquí cada claro, semana. Es decir, un dinero para ahorrar para una casa o para etcétera, pues yo creo que hay estrategias conservadoras con el dinero. Pero para ganar dinero de una manera superlativa, yo lo haría con el presupuesto que no sea dependiente de mi nivel de vida. Rafael Tamás, ha sido un placer tenerte por aquí para charlar un poquito, al final un poco de la vida, ¿no? Que es esto que claro, nos está, y de esto que nos está atropellando para bien, sí. Principalmente para bien. Dejémoslo ahí, iba a decir para mal, pero es que para mal tampoco es. La innovación no, es para bien. No, lo que pasa es que como hay cambios, hay que adaptarse. Pues nos vamos adaptando y cuesta, pero eso es normal, es consustancial al ser humano. Genial, ha sido un placer. Igualmente, gracias por invitarme. Y nada, vosotros ya digo, si os ha sido útil, os ha sido interesante esta charla, nos dejáis un me gusta y nos vemos, por supuesto, la siguiente semana con más contenido, con más entrevistas interesantes aquí en Finet Talks.